Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. ¿Ves, Tomás? No me digas que no te inspira, que no te da ideas, que no te sugiere cosas para tu proyecto. Pero lo que yo quiero construir es un entrepiso en mi departamento. Y no sé qué tiene que ver un puente en todo esto. Construir un entrepiso no es una cosa que se haga así como así. Al hombre le demoró millones de años aprender sobre las estructuras de una construcción. Roma no se construyó en un día. Por favor. Pero lo que yo quiero construir es mucho más simple que Roma. Es un entrepiso. Y lo quiero para la semana que viene. Pero Buenos Aires está lleno de posibilidades. Vení, vamos a recorrerlo. No me van a hacer estudiar arquitectura para construir un entrepiso para mi colchón. Hoy un colchón, mañana un acueducto. El saber no ocupa lugar. Pero mi colchón sí, y 3 metros cuadrados ocupa. Y lo único que quiero es un entrepiso. Tomás, vivimos en un universo conformado por estructuras. El universo puede ser, pero mi entrepiso no creo que necesite mucha estructura. Pero si no fuera por las estructuras no podríamos ni estar parados. Nuestra estructura, el esqueleto, que soporta el peso de los músculos y los órganos. Desde el átomo más elemental hasta el organismo más complejo, todo elemento tiene una estructura que le da forma y le permite interactuar con su entorno. Es la estructura la que permite soportar las cargas que actúan sobre los elementos. Por eso los invertebrados, que tienen estructuras menos resistentes, no pueden cargar tanto peso. El hombre encontró en las estructuras de la naturaleza su inspiración para desarrollar las estructuras artificiales. Las construcciones realizadas por el hombre han evolucionado de acuerdo a las necesidades, a la disponibilidad de materiales, a las posibilidades económicas y a la estética de cada época y lugar, formando parte de la identidad de los pueblos. Mira, yo no sé lo que vos pensás hacer en el entrepiso, pero si no tiene una estructura apropiada, quizás no resista la carga. Sí. Por ahí me conviene construir una estructura que resista una carga mayor de la que soportará. Muy bien. Veamos. Las principales características físicas que debe tener una estructura son equilibrio, resistencia y estabilidad. Una estructura está en equilibrio estático cuando está en reposo, como así también lo están cada uno de sus elementos en forma independiente. Si bien todas las construcciones se mueven un poco, los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones de la estructura, por eso no se perciben. El equilibrio de un cuerpo depende de la distribución de su peso y de su forma, los que determinan la posición de su centro de gravedad, o sea, el lugar en donde se concentra todo el peso de un objeto. Cuanto más baja sea la ubicación del centro de gravedad de una estructura, será más estable, ya que ante un desplazamiento existirá una fuerza de restauración que la regresará a su posición original. Se trata de una estructura en equilibrio estable, ya que su centro de gravedad queda arriba y dentro de su base original de apoyo. Si el centro de gravedad estuviera en una posición más alta, el mismo desplazamiento lo dejaría fuera de su base original de apoyo, no pudiendo la estructura volver a su posición inicial, lo que llamamos equilibrio inestable. El problema de la inestabilidad también está dado por el apoyo del edificio sobre un suelo con asentamientos desiguales. Se puede inclinar, como ocurre con la Torre de Pisa. Los especialistas tardaron siglos en detener la inclinación de la torre. Según los expertos,
Los trabajos de estabilización consistieron en extraer toneladas de suelo debajo del campanario del sector opuesto al de la inclinación. La dificultad de varias disciplinas circenses tiene que ver con mantener el equilibrio sobre bases muy chicas. Otro caso interesante es la bicicleta. Si bien la base de apoyo de las ruedas es chica, durante una curva se da una situación de equilibrio. En la curva aparece una nueva fuerza, la centrípeta. Cuando la bicicleta se inclina, aumenta su estabilidad, ya que la resultante de la fuerza normal y la centrípeta pasa por el centro de gravedad. Pero existen otras fuerzas que le sacan la concentración y hacen que aminore la velocidad. Si mantiene la inclinación, las fuerzas dejan de estar en equilibrio y se rompe la crisma. Sí, ya sé, equilibrio inestable. Es que me distraje mirando a esa chica. No entiendo cómo hace para mantenerse en equilibrio con un punto de gravedad tan alto. Podría ser artista de circo, ¿no? O vedette. ¿Volvemos a la ciencia? Además de estar en equilibrio estático, una estructura debe ser resistente. Tiene que soportar las fuerzas o cargas a las que esté sometida sin deformarse. Las cargas permanentes o cargas muertas provienen del peso mismo de la estructura y de los demás elementos que componen un edificio. Son de magnitud constante y se pueden calcular fácilmente usando tablas que proveen los fabricantes de materiales. Las cargas dinámicas o cargas vivas, como las personas saltando, los vehículos o la acumulación de agua o nieve, al no permanecer en una ubicación fija, varían en su magnitud. Dentro de las cargas dinámicas debe considerarse los impactos y vibraciones que puede sufrir la estructura. Las cargas por impacto tienen un tiempo de aplicación muy breve. Como el choque de un vehículo contra un edificio. El efecto de las vibraciones en una estructura dependerá de su elasticidad. Todas las estructuras tienen un grado de flexibilidad que las hace oscilar ante un impacto. El tiempo que tarda la estructura en realizar una oscilación completa se llama período fundamental. Y la cantidad de oscilaciones que se producen en un segundo es la frecuencia fundamental. Cuando el período de una vibración coincide con el período fundamental, se produce lo que se llama resonancia y la estructura oscila con amplitud creciente. ¿Y eso no es peligroso? Muy peligroso. Porque mi entrepiso tiene que ser inmune a las oscilaciones con amplitud creciente. Usted me entiende, ¿no? Las llamadas cargas resonantes pueden hacer que una estructura oscile hasta derrumbarse sin importar su peso. El mejor ejemplo es el de la copa que estalla por la voz de una cantante sin necesidad de contacto. Sabemos que el flujo del aire produce oscilaciones. Sí, un viento constante, aunque sea de baja velocidad, produce oscilaciones aerodinámicas que pueden ser resonantes. El 7 de noviembre de 1940, los ingenieros de estructuras aprendieron una dura lección. El puente colgante de Tacoma, en Washington, Estados Unidos, se derrumbó luego de estar expuesto durante 6 horas a un viento constante de tan solo 65 kilómetros por hora. Otras versiones indican que al soplar viento sobre y debajo del puente se produjeron vórtices, algo parecido a los remolinos, que rotaron en sentidos opuestos. La formación y desaparición de los vórtices transmitieron energía al puente con una frecuencia que se acercó a la frecuencia natural, provocando de este modo su derrumbe. Durante un terremoto,
las sacudidas al azar que produce un sismo se transmiten al edificio a través de sus cimientos y producen movimientos mayores en los pisos superiores. Los objetivos del diseño de una estructura sismo resistente son muy específicos y corresponden a resistir sismos leves sin daño, resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales leves o resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la edificación. Sobre la estructura de un edificio pueden actuar diferentes tipos de cargas con distintas intensidades, siempre que pueda soportarlas y mantengan a la estructura en equilibrio estable. ¿Qué pasa? ¿En Buenos Aires hay terremotos? No, las posibilidades son mínimas, casi nulas. ¿Y eso qué fue? El subte. ¿Nunca subiste al subte? Yo sí, obvio. Sigamos caminando. Disfrutemos Buenos Aires. La verdad que muy lindo el paseo, pero ¿qué tiene que ver un shopping con querer construir un entrepiso para un colchón? Si vos ya tenés una cama, Tomás, ¿para qué querés otra? Es que mi cama de abajo es de una sola plaza y ahí no entra una... ¿Una qué? Yo quiero un colchón más grande para poder poner un laboratorio. ¿Un laboratorio? Pero Tomás, ¿para qué? Si a vos siempre te salió todo mal. No, bueno, lo que pasa es que con un entrepiso a lo mejor... Téngame fe, licenciada. Tal vez todo este tiempo de trabajo juntos haya dado sus frutos. Y Tomás, contame, a ver, ¿cuál serían los conejitos de indias de este laboratorio? Usted ayúdeme, licenciado. A ver, repasemos. Por el equilibrio no me voy a preocupar porque la estructura principal la tengo. Aunque agregar carga en la parte de arriba de un edificio altera el centro de gravedad y su resistencia. Por un entrepiso no se va a venir abajo el edificio. Siempre que resista las cargas adicionales o sobrecargas. A ver si entendí bien. Las cargas permanentes o muertas van a ser el peso de las viguetas, de las vigas y de las tablas del entrepiso. Y no te olvides de los clavos y los tornillos. ¿Me está cargando? Sí. Ok. Y las cargas dinámicas o vivas van a ser las vibraciones de los equipos. Obviamente que el entrepiso tiene que soportar todo ese peso, más el mío y el de la chica que me asista. ¿Estamos hablando de un laboratorio científico? La ciencia lo abarca todo. Obviamente que prometo no poner en riesgo la integridad de la estructura, con oscilaciones que coincidan con su periodo fundamental. Digo, por la vibración de los equipos. Sí, bueno, hay que calcularlo todo. Y eso que esa es una estructura sencilla. ¿Cómo harán los ingenieros para calcular una estructura compleja? Los ingenieros de estructuras calculan las cargas a las que será sometida una construcción durante su vida útil para diseñarla con materiales que se adecuen a las posibilidades económicas y estéticas del proyecto. Un error de cálculo si se ven abajo un rascacielos. Che, está desequilibrado esto, no puede ser. A mí nunca se me había venido bajo uno de estos. Si te caes 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. Que no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley. Han de ser tantas. Con el hambre voraz con que las plantas almacenan el humus avarientas, deglutiéndolo. Este juego no posee ninguna seguridad, Tomás. Las estructuras de los edificios se dimensionan para una carga mayor que la que tendrán que soportar. Es lo que los ingenieros llaman el coeficiente de seguridad. Por ejemplo, una estructura con un coeficiente de seguridad de 1,5 está calculada para resistir una carga de un 50% por sobre el máximo al que será sometida. Este concepto no solo se aplica a los edificios, sino también a todos los componentes de maquinaria o dispositivos que operan con cargas. Por ejemplo, un gasoducto de alta presión o una línea de transmisión eléctrica. O el cable del ascensor. No, yo mejor voy por la escalera, ¿eh?
Francamente, licenciada. La lima de uñas no tiene ahí, ¿no? No tengo ni lima de uña, Mirá. no tengo un colchón, ¿no tiene usted? Una lica. Al fin, ya era hora, no tenemos todo el mes. ¿Alguien puede subir al cuarto piso que me olvidé los pulmones? Te equivocaste, Tomás. Reconócelo. Podés cometer errores. Muchos errores, Lo único que cometés son errores. como muchos ingenieros que podrán ser muy precavidos, pero no son infalibles. Puede haber errores de cálculo, como el de una pista de patinaje en Alemania, a la que se le derrumbó el techo por exceso de nieve acumulada, la cual es posible que no haya sido prevista en el cálculo, o tal vez, dado que el edificio fue construido en la década del 70, haya necesitado una remodelación. El hormigón armado representó un gran avance en la historia de la construcción. Permitió el desarrollo de estructuras de gran porte, capaces de soportar cargas enormes gracias a la resistencia que se logra combinando el acero con el hormigón, que está constituido por cemento mezclado con agua, arena, piedra partida o canto rodado. Los errores no siempre los comete el calculista. Una estructura tiene que estar correctamente construida. El agregado excesivo de agua en la mezcla de cemento hace que un hormigón sea menos resistente, por lo que no se comportará de acuerdo a los cálculos. ¿Pero quién sería capaz de hacer algo así para ahorrarse unos pesos? Eso te lo explicamos en el capítulo Psicología del empresario. Pero el dinero no siempre es la razón. Una mezcla más líquida pasa con mayor facilidad entre la armadura de una estructura de hormigón armado. Los operarios pueden caer en la tentación de usar agua en exceso para hacer más trabajable al hormigón. Y al alterarse la relación agua-cemento exigidas por las normas, el hormigón pierde resistencia. Si se cambia el uso de un edificio sin tener en cuenta el nuevo régimen de cargas, se puede estar poniendo en riesgo la integridad de una estructura. Claro, una oficina para 40 personas no puede convertirse de la noche a la mañana en un salón de fiestas para 700. Seguramente el derrumbe más trágico de la historia haya sido el de las Torres Gemelas de Nueva York. El ingeniero Leslie Robertson las diseñó para resistir el impacto de un avión de gran porte. Pero hubo algo que Robertson no tuvo en cuenta. En el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, 2 aviones comerciales se incrustaron contra las Torres Gemelas. Las estructuras permanecieron en pie a pesar del impacto, pero el estallido del combustible que las aeronaves transportaban en sus tanques casi llenos generó temperaturas muy altas que fundieron el acero de la estructura. La estructura, privada de la resistencia que le daba el acero, cedió y se derrumbó ante los ojos estupefactos del mundo. Al ceder una planta, el resto de la torre por debajo de ella no pudo soportar el impacto de esta gran masa y el proceso de derrumbe se aceleraba a medida que más masa caía. Las fuerzas externas, al actuar sobre una estructura, generan en el interior de la misma diferentes estados de tensión. Una columna puede soportar una carga centrada, es decir, con una dirección que pasa por su centro de gravedad y perpendicular al plano de sección. Decimos entonces que trabaja a la compresión simple, o sea, que las partículas se acercan entre sí. Se producen acortamientos. Y no estamos hablando únicamente de fuerzas verticales. Cuando hablamos de compresión, no lo hacemos solo mostrando a una columna. Un arco también trabaja a la compresión. Igual que un pilar. Y las bovedillas del techo de una casa. Y las cúpulas de la Avenida de Mayo. Cuando la carga de la compresión aumenta lentamente, llega a un valor que hace que la columna o el elemento comprimido se deforme, primero acortándose y luego curvando lateralmente su eje. Este fenómeno se llama pandeo y es lo que ocurre con las denominadas barras esbeltas. ¿El pandeo no era lo que hacía Chaplin con el bastón? Exacto. Cuando un elemento estructural está sometido a fuerzas colineales, igual recta de acción e igual intensidad y sentido opuesto coincidente con el eje longitudinal, y se ponen de manifiesto alargamientos, decimos que trabaja a la tracción, como los cables que sostienen un puente colgante. O los tensores de la estructura de un techo.
Una estructura sometida a esfuerzo de tracción que supere su resistencia se estirará reduciendo su sección y se romperá. Entonces, si Chaplin daba cátedra sobre compresión con el pandeo del bastón, una película de acción es una clase magistral sobre tracción. Es cierto, no hay escena más repetida en el cine que la de la soga que se va cortando de a poco, ¿no? La escena de la bomba. No, ¿qué escena de la bomba? Cuenta regresiva, numeritos rojos, 20, 19, 18, puede ser en un barco, 15, 14, 13, en una fiesta, en un auto. Cortala, Tomás. El cable hay que cortar. ¿Cuál corto? ¿Amarillo, rojo o verde? ¿Cuál corto? El suspenso es insoportable. El suspenso es insoportable, Tomás. Entonces faltan 5 segundos y está por cortar el cable rojo y llama el protagonista y le dice, no, corta el amarillo. Y corta el amarillo cuando faltan 2 segundos. ¿Y? Era el rojo. Un excelente ejercicio de probabilidades matemáticas. Ahora, ¿qué tiene que ver con la tracción? Pero se salva la chica y besa al protagonista. Y esa es la parte menos creíble, porque las chicas nunca besan. Lo recomendó usted. Bueno, muy bien. Entonces, además de darle de comer a la industria del cine, ¿qué tienen en común la tracción y la compresión? Que las dos son totalmente desconocidas por mí. Basta, me rindo. No aguanto más. No aguanto más. Que en los dos casos, la dirección de las fuerzas que actúan sobre los elementos estructurales coinciden con su eje longitudinal y son de sentido contrario. Mientras los esfuerzos de tracción separan sus partículas, los de compresión producen empujes de las partículas entre sí. Estos efectos pueden darse por separado o bien combinados, como el caso de la flexión. Además del tablero de un puente, la flexión es el trabajo que hacen las vigas de un techo o una losa. Si observamos detenidamente cualquier elemento que trabaje a la flexión entre dos apoyos, no es difícil entender que se producen fuerzas de compresión en la parte superior y de tracción en la parte inferior. Es lo que pasa cuando flexionamos la mano. La piel de la palma se arruga por la compresión y la del dorso se estira por la tracción. Por este trabajo dual que genera la flexión, cuando construimos una losa con hormigón armado, hay que colocar el acero, que trabaja mejor a la tracción, en la parte de abajo, y el hormigón, que trabaja mejor a la compresión, en la parte de arriba. En un balcón, estructura empotrada libre que también flexiona, se invierten los esfuerzos. La tracción se genera en la parte de arriba y la compresión en la parte de abajo. Entonces hay que invertir la posición del acero. De lo contrario, la estructura podría colapsar. Lo que lamentablemente suele pasar cuando la estructura es exigida por el peso de personas o de objetos no considerados en el cálculo, o bien cuando la armadura queda abajo. Los elementos estructurales reciben y transmiten carga a otros elementos. Esta interacción se realiza a través de los apoyos. Los apoyos pueden ser de 3 tipos. En los apoyos móviles o de primera especie, un elemento estructural descansa sobre otro apoyado, por ejemplo, en un rodillo. Este tipo de apoyo permite su traslación y rotación, pero evita que se mueva en dirección perpendicular al eje. Los apoyos móviles restringen 1 grado de libertad. Los apoyos articulados o apoyos fijos de segunda especie solo permiten la rotación del elemento estructural alrededor de su eje, evitando la traslación según su eje y en la dirección perpendicular al mismo. O sea, que restringen 2 grados de libertad. Y los apoyos fijos de tercera especie o empotramientos inmovilizan totalmente al elemento estructural, restringiendo 3 grados de libertad. En una estructura constituida por losas, vigas, columnas y bases, la carga viaja de este modo. La carga externa actúa sobre la losa. Esta la transmite a las vigas a través de los apoyos. Las vigas a las columnas que las distribuyen a las bases y de las bases al suelo. La
La carga a través de la columna se va incrementando. Por eso las secciones de la columna aumentan de arriba hacia abajo. Bueno, ya tengo suficiente como para hacerme el entrepiso. Mi propio laboratorio. ¿Y lo vas a construir vos solo? Pero si es una pavada, licenciado. ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? Son 7 vigas locas que apoyan entre estas dos paredes. Hasta un nene de 5 años lo puede hacer. ¿Y la pared resistirá la carga? Si no resiste, se cae. Fue un chiste, ¿eh? Todo depende si es un muro portante o un tabique. Claro, ¿y eso cómo lo sé? Preguntáselo a un nene de 5 años. No se ven vigas ni pilares y la pared tiene unos 45 centímetros de espesor. Seguro que es un muro portante, va a soportar la carga. Es lo que decía yo. Ahora es cuestión de amurar estas vigas de 5 por 10 pulgadas y a clavar las tablitas. ¿Y cómo vas a poner las vigas? Y así, acostadas, para que no me saquen tanta altura, ¿no? Más altura vas a tener cuando se te venga abajo el entrepiso, mira. Todo depende de la resistencia a la deformación elástica que tenga la pieza. Una viga de madera de sección rectangular tiene mayor resistencia a la deformación, o sea, mayor momento de inercia, si la dimensión mayor de su sección se ubica perpendicular a su eje. ¿Y si reemplazo las vigas de madera por perfiles de acero doble T, resistirán? No, el material no interesa. En piezas sometidas a flexión, como es el caso de tu viga, lo aconsejable es colocarlas de canto y con la mayor dimensión perpendicular al plano de flexión. De esa manera la deformación no va a ser importante. ¿Y si pongo una claraboya en el techo para que entre más luz y parezca más alto? Más luz vas a tener cuando se te derrumbe la losa por hacer un agujero sin ningún tipo de refuerzo. Dura la vida del constructor. Pero no me doy por vencido, ¿eh? Con la ayuda de ustedes dos me animo a cualquier cosa. ¡Manos a la obra! Chau. ¿No me van a ayudar? Es que tengo un campeonato de sudoku. Y yo tengo turno con el peluquero, me tengo que cortar las puntas. Ay, ¿me presta? Sí. ¡Esperen! ¿Y si de mi próximo laboratorio saliera el próximo Nobel argentino? ¿Y si de alguno de mis inventos dependiera el destino de la humanidad? Ding ding ding.